El alcalde Renán Barrera Concha se reunió en Maxcanú con 300 productores, a quienes expuso que lo bueno que se tiene en Yucatán debe permanecer y no se debe permitir que la violencia y la inseguridad que se registra en otras partes del país destruya la paz y la tranquilidad que hay en la entidad. Si estamos aquí es porque compartimos lo mismo. No importa cuál haya sido el pasado de cada uno de nosotros. Si pertenecimos a un partido político, no. Somos yucatecos y yucatecas de bien. Queremos un mejor futuro para nuestras hijas y nuestros hijos y sobre eso tenemos que trabajar. Porque un gobierno no puede estar polarizando, dividiendo, generando enconos, poniendo odios. Ante agricultores y ganaderos, el también consejero estatal y nacional del PAN manifestó que se tiene que mantener fuerte, seguro y próspero a Yucatán, y la principal responsabilidad de un gobierno es mantener el orden, generar armonía en sus ciudadanos y no confrontaciones estériles que no llevan a nada. Resaltó que en el caso de Mérida es uno de los pocos municipios del país que disminuyó la pobreza en 9%, porque sabemos trabajar en equipo y gobernamos para todos, y ese es el secreto para salir adelante. Luego, Barrera Concha visitó el Comité Municipal del PAN, donde convivió con los militantes, a quienes pidió seguir trabajando en equipo y defender los logros del gobierno que encabeza Mauricio Vila Dosal. Tenemos que pensar en lo que nos une, no en lo que nos separa. Y si algo hoy nos une, es poder garantizar un mejor futuro para Yucatán. Es no permitir que entre aquí el cáncer de la inseguridad, de la desesperanza y de la pobreza. Nosotros gobernamos para todos y ese es el secreto. Hacer el bien sin mirar a quién. Van a contar con Renán Barrera, el PAN va a contar con Renán Barrera porque también estoy dispuesto a defender Yucatán. Renán Barrera se reunió con el alcalde de Maxcanú, Camilo Maicawich, y caminó por la plaza principal y saludó a la gente que se encontraba en el lugar. Tele Yucatán te informa.